quere volver a plantexar o tema da eutanasia, sobre o cal xa habíamos plantexado algunha outra intervención, recordo a da Ascensión Cambrón, fai xa un par de anos. Pero nos parece que é un tema de enorme actualidade. Hai aí dous proxectos de lei ou dous proxectos no Parlamento español que están aparcados dende fai algún tempo, que non acaban de atopar un canle de resolución, por unha banda, e por outra, que se trata de un grave problema social no que unha boa parte, por unha gran parte, ou todos, as familias españolas, pois, sufren porque non atopan ningunha salida, ningunha solución a determinadas situacións que se producen na vida das persoas. En este sentido, hemos querido, por tanto, invitar, en primeiro lugar, a Carmen Juana Tei, catedrática de Dereito Penal da Universidade de Alicante, e que dende fai xa moito tempo ha estudiado este grave problema, e a quen lle vamos a agradecer a súa disponibilidade pois para desplazarse desde Alicante e vir aquí hoxe a estar con todos nós. Moitas gracias, Carmen. E tamén quixéramos invitar para facer a presentación do tema a Rafael Martínez, filósofo, profesor da Facultade de Filosofía, que neste último verán organizou un seminario enormemente interesante dende a Universidade de Santiago, chama Vida digna, morte digna. Precisamente, pois, para que nos introduzca neste tema desde ese punto de vista filosófico máis amplio, está Rafael, a quen tamén lle agradecemos a súa presencia. E a quen lle cedo o uso da palabra. Bueno, pues muchas gracias, Pancho, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, yo que agradezco soy yo a Pancho el otro día que me dio el regalo de darme la oportunidad de presentar a Carmen Juana Tei. Yo a Carmen tuve la oportunidad de conocerla todavía en julio, nos conocimos cuando empecé a montar esto en colaboración. Yo estoy aquí en realidad, evidentemente, en una dimensión de profesor de filosofía, pero sobre todo como activista de la muerte digna. Yo soy un miembro de base, pero en fin, más o menos activo de esta organización que tuvo como referente fundamental a Luis Pastor, que, como sabéis, murió recientemente y que constituye una de las figuras, digamos, de los héroes civiles, digamos, a mi juicio, más importantes de la España de los últimos años, ¿no? Cuando yo empecé con esto, yo tenía claro en la estructura del curso de verano que organizábamos que había como tres aspectos fundamentales. Uno era la dimensión ética, otro era la dimensión clínica y otro la dimensión jurídica. Desde el punto de vista ético, mi posición es bastante heterodoxa, en el sentido de que yo creo que el problema de la muerte digna, el problema de la eutanasia, es un problema que se suscita una vez que ya se ha solventado la cuestión ética. Es decir, la cuestión ética tiene que ver con la dimensión o el modo en el que cada uno asume su propia muerte, si la considera como algo suyo o no es algo suyo. Es decir, es un elemento decisivo para la persona, pero es como un elemento de presupuesto anterior. Esto es discutible, pero simplemente yo lo planteo así para decir que en el momento en el que yo hago el curso no me preocupo mucho de que haya esa dimensión, sino fundamentalmente de lo que yo considero los dos aspectos cruciales donde se elucida realmente este problema. Uno es la dimensión clínica. ¿Por qué? Bueno, pues porque en buena medida el problema de la eutanasia cobra fuerza como el hecho de la evolución de la clínica y el poder de la clínica. En la medicina preclínica, digamos, todos nos moríamos, por decirlo, cuando estaba de Dios. La medicina clínica ha conseguido un poder tal que
de tal manera que incluso en los momentos en los que no puede curar, conserva todavía un poder que en este caso ya es más discutible, que es el poder de no dejarte morir. Ahí hay un problema que se inscribe además en un marco de envejecimiento que no necesito glosar, porque es conocido por todos. Esa dimensión clínica abre perspectivas, lo que yo, digamos, puedo trabajar un poco más, que son problemas de ontología de la enfermedad, que creo que tienen un cierto interés. Pero el problema de la eutanasia es un problema básicamente jurídico y que afecta fundamentalmente al sentido del Estado de Derecho. Entonces, desde ese punto de vista, yo ahora mismo estaba conversando, yo me distancio, pero esto es una posición polémica, de lo que puede ser, digamos, la tendencia dominante, que es un punto de vista, por así decirlo, compasivo, y me inscribo o me posiciono personalmente en una posición, digamos, muy radical, en el que es una cuestión exclusivamente de la voluntad. Yo no soy profesor de filosofía del derecho, soy profesor de metafísica y en consecuencia yo abordo las cuestiones de filosofía del derecho desde el punto de vista de la metafísica. En ese sentido, yo a mis alumnos les digo una cosa que no sé si un profesor o una profesora de filosofía del derecho me la admitiría o no. Le voy a decir un poco siguiendo una senda kantiana, en un sentido que para mí existe un único problema, un problema fundamental de la filosofía del derecho, que es la fundamentación racional de en qué medida una norma positiva o negativa puede o debe, que para el caso es lo mismo, ser impuesta con el poder coactivo del Estado. Y esta es una cuestión crucial, porque si nosotros pensamos gran parte de las luchas civiles que han tenido lugar en las últimas décadas, en buena medida tienen que ver con esto. Y tienen que ver con el hecho que para mí es evidente que el Estado de Derecho vive en sus límites, frente a una concepción doctrinal del Estado de Derecho. En consecuencia, es esa fuerza, esa tensión, la que se genera y la que obliga a que nosotros también, los ciudadanos, nos planteemos este problema. En la medida en que se haya abolido, y desgraciadamente esto no ha sucedido en todo el mundo, ni siquiera en todo el mundo civilizado, la pena de muerte, la abolición de la pena de muerte es una transformación del Estado de Derecho y, en consecuencia, una transformación de nuestra posición como ciudadanos. Bien, sobre esa vía es por lo que a mí me interesaba el problema jurídico, y el problema jurídico no es muy fácil encontrar muchas personas en las que dispuestas a tratar esta cuestión, porque el mundo del derecho es en buena medida un mundo atrapado en ese planteamiento doctrinario, y ese elemento doctrinario se plasma igualmente en el lenguaje. De ahí que para mí en su momento, primero fue por la confianza que lógicamente me inspiraba una persona con la autoridad de Ascensión, pero luego ya tuve la ocasión, en el momento en el que tuvo lugar el curso del desarrollo y una visión de la intervención de Carmen, que nos encontramos ante una persona que significativamente, no solamente porque fue una de las pioneras en tratar este problema desde el punto de vista del derecho penal en España, sino que tenía esa fuerza importante que tienen las personas que en un territorio tan importante como el derecho son capaces de abrir ventanas, y abrir ventanas también en el lenguaje. Este es el elemento que yo creo que es más poderoso de Carmen. Yo cuando aún no la conocía, pero ya tenía noticias de ella porque ya estaba en el curso, recuerdo haber leído en un artículo, no sé si era tuyo, con otras personas en el diario, por el mes de junio o algo así, que era, digamos, contra una cosa que tenía que ver era una cosa más bien de corte feminista, pero con la que yo había simpatizado mucho, porque yo curiosamente simpatizo bastante con los penalistas, porque yo que le tengo bastante miedo al pueblo, y sobre todo que creo que el pueblo no es nunca justo, o sea, puede ser otras cosas, pero no es justo. Hay esta mentalidad punitiva, ¿no? Y casi siempre que, como sabemos, cada vez que hay cualquier atrocidad y tal, empezamos a ver que la gente empieza a hablar penas. Y normalmente
observo que en el mundo de los medios de comunicación las personas más sensatas y que le introducen un factor de serenidad son normalmente los penalistas. Y recuerdo que hay el artículo de Carmen Udar con otras personas, sí, me parece. Jueces. Sí, con juezas, me parece así. Era justamente advirtiendo de ese espíritu punitivo que existe en esa... Bueno, creo que hay una sutileza discursiva que desde el punto de vista filosófico es muy importante. Hay una cosa, este año llevo trabajando unos meses ya con mis alumnos sobre una cosa que, en fin, que no es muy original, pero es muy importante, que se llama Aristóteles, y entonces les suelo recordar una cosa que en el núcleo de la ontología hay una palabra que todos conocemos, que todos hemos usado muchas veces, que es la palabra categoría, y la palabra categoría, que es como se dice, los modos de decir ser, es en realidad un término jurídico, es decir, es un término del verbo katagoreo en griego, significa acusar, ¿no? Entonces, hay un punto de conexión entre el lenguaje, entre una experiencia del lenguaje y una experiencia jurídica. Es en ese juego donde nos jugamos mucho. Entonces, yo simplemente quería decir estas dos cosas. Creo que el problema de la eutanasia no es un problema marginal, es un problema nuclear que afecta al Estado de Derecho, que afecta a nuestro autorreconocimiento como ciudadanos y al modo en que queremos expandir, digamos, la democracia. Y creo que el discurso jurídico y en particular el discurso de personas como Carmen es un discurso esencial, que necesitamos esencialmente, porque necesitamos pensar con un cierto orden en un territorio donde es muy difícil pensar así, de manera que lo que quería decir es que vale la pena escuchar a Carmen. Bien, pues buenas tardes. Pues comenzar, por supuesto, por dar las gracias a Pancho Candela por la invitación y desde luego a Rafael Martínez también por la presentación que ha hecho y las referencias que ha hecho a mi obra, ¿no? Más o menos. Bien, yo voy a hablar del derecho penal y del derecho penal español y de cómo está tratado el problema de la eutanasia en nuestro derecho penal. Me imagino que aquí habrá mucha gente que a lo mejor no está familiarizada con el ámbito jurídico y con el derecho penal. Trataré de que se pueda entender en la medida de lo posible las cosas que voy a decir, pero obviamente al terminar mi intervención pues estaré dispuesta a resolver todas las dudas que se puedan suscitar. Bien, voy a empezar poniéndoles el artículo del Código Penal. No voy a poner muchos artículos ni nada de eso, pero sí que el artículo del Código Penal que es, digamos, la base del tratamiento jurídico de la eutanasia hoy en España. Bien, en el Código Penal del año 95, que es el código que tenemos hoy vigente, junto al castigo de la inducción al suicidio, la cooperación necesaria, una contribución importante al suicidio de otra persona, la cooperación llamada ejecutiva, que se denomina también homicidio-suicidio, pues junto a esas conductas se castiga desde el año 95, en ese supuesto número 4, unos supuestos de eutanasia voluntaria. El Código habla de que el causario cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Bien, como previamente castiga la inducción al suicidio, es decir, convencer a alguien de que se suicide, la cooperación necesaria, es decir, contribuir al suicidio de una persona con actos importantes sin los cuales no se habría efectuado, esa es la idea penal, o el homicidio-suicidio, es decir, el ayudar hasta el punto de causar la muerte, y ahí, como ven, hay penas de prisión importantes, es decir, desde penas como para la inducción de 4 a 8 años a penas de 2 a 5 años o, en el caso de ese homicidio-suicidio, de 6 a 10 años. Bien, pues el Código Penal lo que establece en el número 4 es, si se dan todos esos elementos que se dice ahí, o sea, esa enfermedad grave que conduciría necesaria a la muerte, los padecimientos, etcétera, entonces la pena se atenuaría, es decir, se impondría una pena menor, pero se impone una pena. La pena oscilaría entre un mínimo de 6 meses de prisión y un máximo de 3 años. Es decir, que sería constitutivo de delito. Bien, pues a la hora de analizar este precepto, que es lo que voy a analizar yo aquí y tratar de explicar cuál es mi punto de vista en relación con esto,
pues la primera pregunta que podemos hacernos es si la eutanasia y la eutanasia voluntaria es un problema del que debe ocuparse el derecho penal. Y la segunda pregunta, una vez que respondemos a esta pregunta de manera afirmativa, la siguiente pregunta sería valorar si la concreta forma en que nuestro ordenamiento jurídico, en concreto el ordenamiento penal, trata esta conducta es la correcta o la más razonable de las posibles. Y de eso me voy a ocupar a partir de ahora. Bien, la respuesta a la primera pregunta me parece que es sencilla. Es decir, la eutanasia implica la muerte de una persona, es decir, se lesiona la vida y, por tanto, esto justifica, en principio, la intervención del derecho penal. O sea, el derecho a la vida es un derecho fundamental y, como se dice, es la base y fundamento de los demás derechos. Por tanto, es indiscutible que es un interés, la vida, que merece protección jurídica y, además, una protección con el instrumento más fuerte con que cuenta nuestro ordenamiento jurídico, que es el derecho penal. Y esta es la razón por la que se castiga el asesinato, por la que se castiga el homicidio y se castigan esas conductas de inducción y cooperación necesaria o ejecutiva al homicidio-suicidio al suicidio. Bien, pero la eutanasia, sin embargo, a pesar de que efectivamente supone la lesión de la vida de una persona, presenta una serie de peculiaridades que condicionan ese tratamiento jurídico y que va a depender de diversos factores. ¿Qué entendemos por eutanasia? ¿Cuáles son los diferentes tipos o clases de eutanasia? Y si todas merecen el mismo tratamiento jurídico. ¿Qué intereses hay ahí en juego y cuáles debemos considerar que deben prevalecer en cada caso? ¿Cuáles son las motivaciones que guían a una persona para ayudar a otra a morir? Etcétera. Bien, todas estas circunstancias hacen que en muchos casos pues, el tratamiento jurídico pueda, o el castigo penal de conductas relacionadas con la eutanasia pueda resultar, desde el punto de vista jurídico penal, innecesario y desproporcionado si atendemos a una razonable ponderación de los intereses que ahí hay en juego. Bien, entrando en la regulación de este precepto, en concreto del 143, número 4, donde se regulan esos supuestos de eutanasia, y con eso ya empezaría a dar respuesta a la segunda pregunta, es decir, si el tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico da a estas conductas me parece a mí, en concreto, el correcto, pues una vez visto esto, se puede decir que aquí lo que se castigan son conductas de eutanasia voluntaria. Bien, antes de entrar en el análisis de este precepto, creo que es importante hacer algunas precisiones en relación con el concepto de eutanasia y los diferentes tipos o manifestaciones de la misma. Y esto por dos razones fundamentalmente. La primera, porque creo que es importante ofrecer claridad conceptual sobre un concepto, el de la eutanasia, cuyos límites aparecen muchas veces un tanto difusos. Y, por otro lado, porque una vez visto cuáles son, digamos, esos supuestos que podemos denominar eutanasia, pues podemos realizar una valoración de cuál es la decisión que nuestro ordenamiento jurídico debe hacer respecto de cada una de esas conductas. Bien, como punto muy importante me parece que la definición de la eutanasia plantea un problema de tipo ideológico. Y es que el concepto de eutanasia es un concepto interpretativo que es difícil definirlo de manera neutral. De hecho, en la cultura occidental, aunque esto quizá en nuestra cultura esto va cambiando, sin embargo, en general ha despertado siempre un cierto sentimiento de rechazo. Y lo que suele ocurrir es que, digamos, esta ha sido la tendencia general. Se suele denominar eutanasia conductas que nos parecen moral y jurídicamente injustificadas, mientras que se tiende a evitar denominar eutanasia conductas que consideramos moral y jurídicamente justificadas. Es decir, que, y esto me parece muy importante, se confunde el problema del concepto con el de su justificación. Por eso a mí siempre me ha parecido que es mejor partir de un concepto amplio, lo suficientemente amplio, de eutanasia que abarque diferentes tipos y luego ver, es decir, dentro de esos diferentes tipos de eutanasia, de todas esas conductas que podemos englobar
dentro del concepto de eutanasia, valorar cuáles de esas conductas y por qué razones pueden estar justificadas. Es decir, determinar dentro de ese concepto amplio si todas pueden estar justificadas o solo algunas y por qué, dando razones de por qué consideramos que estas sí y estas no. Bien, pues se han dado muchas definiciones de eutanasia y a mí me parece, como decía, que es importante dar una definición amplia que incluya tanto supuestos justificados como no justificados para luego definir por qué, digamos, estos decimos que sí y estos otros consideramos que no. Bien, yo creo que se puede partir de una definición que aporta Marina Gascón, que es una filósofa del derecho, que entiende por eutanasia, dice, aquellas acciones u omisiones motivadas por consideración a una persona que directa o indirectamente provocan su muerte, pero entendiendo la muerte como un bien para esa persona y no simplemente como un ayudar a bien morir, y siendo, además, condición indispensable que la vida adquiera un estatus de indignidad irreversible. Bien, a partir de esta definición se hacen diferentes tipos, se hacen, digamos, una clasificación de diferentes tipos de eutanasia. Pero quizás la clasificación más importante, desde mi punto de vista, es la que distingue entre la llamada eutanasia voluntaria, que sería cuando la persona solicita o consiente su propia muerte, y la llamada no voluntaria. Esta última tendría lugar cuando la persona no está en condiciones de emitir un consentimiento válido. Por ejemplo, personas en coma tras un accidente, un neonato, etc. Y a su vez también se suele hacer una distinción que me parece muy importante, que distingue entre esta no voluntaria, es decir, cuando la persona no está en condiciones de emitir un consentimiento, y la llamada involuntaria. Y esta última tendría lugar en contra de la voluntad de la persona o sin su consentimiento, cuando sí se encuentra en condiciones de emitir un consentimiento válido. A su vez, dentro de estos supuestos de eutanasia voluntaria, no voluntaria e involuntaria, que esta última obviamente es difícil defender que sea una conducta que no deba ser castigada penalmente, se distingue a su vez también, y a mí me parece esta distinción también importante, a pesar de que hay gente que prefiere prescindir, entre la eutanasia activa y la eutanasia omisiva. La eutanasia activa, creo que más o menos todo el mundo sabe, tiene lugar cuando quien ayuda a morir lo hace a través de un comportamiento activo. Es decir, por ejemplo, poner una inyección que se sabe que va a provocar la muerte. Y la omisiva, cuando quien practica la eutanasia lo hace mediante pues, una omisión. Por ejemplo, interrumpir un tratamiento por parte de la persona que está encargada o que tiene como obligación jurídica pues, aplicar ese tratamiento. Y a su vez también se suele distinguir entre la eutanasia directa y la eutanasia indirecta. La directa, cuando la persona persigue, digamos, finalísticamente, intencionalmente, causar la muerte, y la indirecta, que sería el caso, digamos, ya más fácil de justificar, que serían los casos en los que pues, se realiza una acción que persigue eliminar o reducir los sufrimientos de la persona y directamente está, digamos, acortando la vida, está suponiendo un acortamiento de la vida de la persona. Bien, hechas estas precisiones conceptuales, en principio, este artículo 143, número 4, lo que castiga son supuestos de eutanasia voluntaria, activa y directa, porque lo que dice el Código Penal es que se causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos. Pero digo en principio. ¿Y por qué digo en principio? Porque desde mi punto de vista, y esto es lo que vengo defendiendo desde el año 94, en que leí mi tesis doctoral, precisamente defendiendo estas posiciones, pues en principio porque desde mi punto de vista estas conductas, a pesar de reunir las características previstas en un precepto penal, sin embargo, están justificadas en virtud de lo que en derecho penal denominamos causas de justificación, por el estado de necesidad justificante o el ejercicio legítimo de una profesión. Estos son, no es que sea tampoco muy importante, pero hago aquí un paréntesis para explicar
por si la gente no está familiarizada con el derecho penal, ¿en qué consiste esto de las causas de justificación? Bien, en derecho penal, las causas de justificación son, podemos llamarle permisos para actuar, es decir, bajo determinadas circunstancias, el derecho penal permite que determinadas conductas que en principio serían constitutivas de delito porque lesionan intereses que están protegidos por el derecho penal, sin embargo, si se dan una serie de circunstancias, por ejemplo, ese artículo 25, esa conducta, consideradas todas las circunstancias del caso, se considera que está bien, que está justificada. Por ejemplo, pues la persona que rompe el cristal de una farmacia de noche porque hay una persona que le acaba de dar un infarto, vamos, un ejemplo un poco así, pero le acaba de dar un infarto y entonces rompe el cristal de la farmacia, entra para buscar pues un medicamento que sabe que con eso puede evitar que esa persona se muera. Bien, ahí diríamos eso, en principio sería un robo con fuerza en las cosas desde el punto de vista jurídico-penal, pero obviamente ahí se lesiona un interés para proteger un interés que se considera mayor, que es la vida de una persona. Y ahí el ordenamiento jurídico no es ciego y, por tanto, en esos casos entiende que esa conducta está justificada en virtud de una situación de necesidad. Es decir, se lesiona un interés que está protegido por el derecho y que sería, en principio, constitutivo de delito, pero teniendo en cuenta que se actuó para proteger un interés de mayor valor, pues se considera que esa conducta está bien, con independencia de que luego se exija la indemnización civil correspondiente. Bien, entonces, esa sería una de las causas de justificación. El ejercicio legítimo de una profesión, pues también, es decir, una operación quirúrgica que se ha realizado conforme a los protocolos establecidos y conforme a la lex artis, si sale mal y el paciente, porque por una reacción inesperada a la anestesia, por ejemplo, fallece, pues ahí también, salvo que haya habido algún tipo de negligencia, la conducta se considera que está bien, porque se ha actuado en el ejercicio legítimo. Legítimo quiere decir con arreglo a las reglas que regula la correspondiente profesión. Bien, pues entonces volviendo a lo que estaba diciendo, desde mi punto de vista, estas conductas que se incluyeron en el Código Penal en el año 95, entiendo que están justificadas penalmente. Es decir, que a pesar de que están en el Código Penal, creo que están justificadas y, por tanto, esto me lleva ahora, no me queda otro remedio que defender la inconstitucionalidad de este precepto. Es decir, yo lo que defiendo en este caso es que los jueces que se encuentran con un caso de este tipo, por ejemplo el de este señor ahora, José Hernández, deberían plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pues bien, volviendo, es decir, este artículo 143 castiga, como decía, supuestos de eutanasia voluntaria, activa y directa. Por tanto, quedarían fuera de este precepto supuestos, por un lado, de eutanasia voluntaria pasiva, porque aquí solo se habla de causar o cooperar activamente. Y esto, como luego comentaré, creo que debe llevar a que interpretemos que esas conductas quedan fuera del Código Penal. Pero luego me referiré un poco a esto porque veo que ahí también hay un problema desde el punto de vista jurídico penal. Y por otro lado quedarían fuera, por supuesto, los supuestos de eutanasia no voluntaria, o sea, los casos en los que la persona no está en condiciones de emitir un consentimiento, porque en principio, pues salvo casos excepcionales que quizás se podría hablar de ejercicio legítimo de una profesión, salvo esos casos excepcionales, es difícil hablar de justificación de la conducta, de legalidad con el derecho hoy en la mano. ¿Por qué? Pues porque la eutanasia no voluntaria no podemos apoyarla, como sí la eutanasia voluntaria, en la libre determinación de la persona. Requeriría una regulación expresa que estableciese bien los supuestos en los que podría practicarse una eutanasia de este tipo cuando la persona no está en condiciones de emitir un consentimiento y no lo ha emitido previamente a través de un testamento vital, por ejemplo. Bien, y por supuesto la eutanasia involuntaria sería siempre constitutiva de homicidio o asesinato, incluso. Bien, y como digo, es decir, aquí se regulan supuestos de eutanasia voluntaria que tampoco, digamos, abarcaría todos los posibles supuestos que podemos denominar de eutanasia voluntaria.
Por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro, que probablemente todo el mundo sabe en qué consistía, pues ahí se decía que no encajaba dentro de este supuesto. ¿Por qué? Pues porque en este número 4 del artículo 143 se requiere que se trate de enfermos y, en su caso, se decía que realmente no era un enfermo, porque una persona que tiene una determinada discapacidad no es, en el sentido estricto de los términos, un enfermo, no tiene una enfermedad. Bien, eso es una cuestión, como ocurre siempre en el derecho, discutible, pero el problema es que, digamos, puede hacerse la interpretación y, de hecho, si no recuerdo mal, la acusación de la mujer que le proporcionó la sustancia a Ramón Sampedro en realidad fue acusada inicialmente de una conducta de auxilio al suicidio, de cooperación al suicidio. Es decir, quiere decir que esas conductas que no encajen en este precepto del número 4 se podrían castigar a través de los números anteriores y, por tanto, se castigarían más gravemente. Bien, pues dicho esto, me voy a centrar ya un poco más en cuál es, digamos, mi visión respecto de esta regulación. Y, en mi opinión, este precepto recogido en número 4 me parece rechazable. O sea, me parece rechazable tanto la regulación concreta prevista aquí, porque, como digo, establece requisitos muy taxativos que creo que deberían eludirse, pero además me parece mal la propia inclusión de este precepto en el Código Penal, porque cuando yo, por ejemplo, hice mi tesis doctoral en el año 94, no estaba este precepto y perfectamente yo podía decir que estas conductas, si se daban estas circunstancias que ahora comentaré del estado de necesidad, estaban justificadas penalmente y, por tanto, fuera del Código Penal. Al haberlo castigado expresamente el legislador, pues a lo que me conduce es a defender la inconstitucionalidad, porque considero que son conductas que deben estimarse como justificadas. Por eso digo que me parece rechazable no solo la concreta regulación, sino la propia inclusión de este precepto en el Código Penal. Y en esto yo estoy de acuerdo con Enrique Gimbernat, que es un ilustre penalista español, que acusó al legislador del año 95, que introdujo este número 4, ¿cómo lo acusaba?, de supuesto progresismo por, en su mala hora, toma de posición en relación con la eutanasia. Y dijo que hasta ahora ningún legislador había tenido la ocurrencia de describir expresamente los supuestos eutanásicos no para descriminalizarlos, sino para declarar que son punibles y haciendo creer encima que todo ello constituye un avance. Bien, es verdad que el legislador en el 95, digamos, fue, yo diría, timorato, es decir, quisieron hacer algo y se quedaron a medio camino, es decir, no legalizaron los supuestos de eutanasia voluntaria, que yo creo que era lo que muchos de los que trabajaron en ese Código Penal hubieran hecho, pero no se atrevieron. Entonces lo que hicieron fue quedarse ahí, decir, bueno, vamos a poner un tipo con una pena, o sea, un delito con una pena menos grave, pero sigue siendo un delito, y es un delito reconocido expresamente en el Código Penal. Bien, y entrando ya en concreto, ¿cuál es el principal problema que, bajo mi punto de vista, presenta este número 4 del artículo 143? Hay otros que no voy a entrar porque no quiero tampoco alargarme demasiado, pero desde mi punto de vista el problema más importante es la inclusión del término activamente. ¿Por qué? Pues porque el haber incluido aquí el término activamente, eso desde el punto de vista jurídico puede llevar a dos interpretaciones absolutamente contrapuestas. La primera interpretación sería entender que, puesto que solo se refieren a los supuestos activos, y como este es, desde el punto de vista jurídico penal, es un supuesto atenuado, es decir, que si se dan esas circunstancias la pena es menor, es decir, que es un supuesto atenuado respecto de los anteriores, como las omisiones no están incluidas, la omisión resultaría más gravemente castigada que la acción, es decir, los actos de cooperación omisivos se castigarían con arreglo a los supuestos anteriores y, por tanto, más gravemente. Esa sería, digamos, la interpretación más ajustada o más acorde con el tenor literal desde el punto de vista jurídico. Y es obvio que si ante unas mismas circunstancias los comportamientos activos se castigan menos grave que los omisivos, eso desde el punto de vista de la proporcionalidad de las penas resulta indefendible.
La segunda interpretación, ¿cuál sería? Pues la contraria. La segunda interpretación sería que, puesto que aquí solo se recogen los supuestos activos, la omisión, es decir, la cooperación omisiva, quedaría fuera del Código Penal y sería una conducta impune. En realidad esta fue la intención del legislador. Lo que quiso fue dejar fuera los supuestos omisivos porque hay y había un importante sector de la doctrina penal española que entendía que los supuestos omisivos, cuando se omite tratamiento o incluso la desconexión de un aparato, se considera también por muchos que eso sería un comportamiento omisivo, aunque también pueda ser discutible desde el punto de vista naturalístico, pero es decir, había un importante sector que decía no, los comportamientos omisivos deben quedar fuera. El problema es que si eso era lo que quería el legislador, tenía que haberlo dicho expresamente, porque desde el punto de vista jurídico, la interpretación más acorde con el tenor literal sería la primera, es decir, que se castigasen más gravemente, lo cual resulta también contrario a los principios de coherencia y de proporcionalidad del sistema punitivo, porque entonces estaríamos también diciendo que los comportamientos activos se castigan y los omisivos no. ¿Y por qué? Y esta es la tesis que yo creo que me parece más importante. Porque el hecho de que una conducta en el plano jurídico sea activa o sea omisiva no prejuzga nada sobre su gravedad ni puede ser determinante a los efectos de su justificación penal. En derecho penal, en muchas ocasiones, una omisión puede ser más grave que una acción. Si pensamos en el caso de Ramón Sampedro, es decir, la mujer que se quedó a su cargo y que le proporcionó aquella sustancia que él sorbió y le produjo la muerte, podía tener la alternativa de estar 15 días con él sin darle de comer ni darle de beber. Hubiera sido una omisión. ¿Qué hubiera hecho? Pues simplemente omitir. ¿Y que nos hubiera parecido menos grave? No. Es decir, en ese caso hubiera sido una muerte terrible, muchísimo más dolorosa. Por tanto, el hecho de que una conducta sea activa o sea omisiva no puede prejuzgar la gravedad. Entonces, a mí esto me parece una cuestión muy importante y que ha estado siempre detrás de la valoración de la eutanasia. Es decir, la gravedad de una conducta y la calificación jurídica va a depender del comportamiento concreto realizado y de cuáles consideremos que son los intereses que deben prevalecer en el caso concreto, sea activa o sea omisiva. Ahí lo importante es qué intereses hay aquí, cuáles consideramos que son los intereses más importantes y, por tanto, haciendo una ponderación, cuáles consideramos que deben prevalecer con independencia de que quien actúe lo haga activa o lo haga omisivamente. En mi opinión, sostener la ilicitud, la antijuridicidad de la eutanasia voluntaria activa y, sin embargo, defender la licitud, la justificación de la eutanasia omisiva implica entender que el conflicto entre el derecho a la vida, que es lo que se plantea en la eutanasia, y, por otro lado, el derecho que podemos englobar en la idea de autonomía, o sea, el derecho a la libertad, el derecho a decidir, el derecho a la dignidad, que ese conflicto se dirimiría en favor de la vida si quien actúa lo hace mediante un comportamiento activo, mientras que ese mismo conflicto se dirimiría en favor de la autonomía si quien actúa lo hace a través de una omisión. Y a mí esto me parece, desde el punto de vista jurídico y en concreto jurídico penal, me parece que atenta contra los principios de coherencia y de proporcionalidad del sistema penal. Por eso, como decía, volviendo a la idea que he expresado antes de que, desde mi punto de vista, hoy lo previsto en este número 4 del artículo 143 del Código Penal es inconstitucional, voy a dar las razones de por qué considero que este precepto es inconstitucional. Bien, la eutanasia plantea un conflicto de intereses en circunstancias tales que la protección de unos de esos intereses depende necesariamente del sacrificio de los otros. Es decir, los intereses jurídicos ahí en juego son, por un lado, el derecho a la vida, que efectivamente se protege en el artículo 15 de la Constitución, pero en el otro lado de la balanza están otra serie de derechos, como son el derecho a la libertad que se reconoce
en los artículos 16 y 17 de la Constitución, la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, que se reconoce en el artículo 1, la idea de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad, que se reconoce también se reconocen como fundamento del orden político y de la paz social en el artículo 10, y también el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, que se recoge junto al derecho a la vida en el artículo 15 también de la Constitución. Y la resolución de este conflicto de intereses, la vida, por un lado, y podemos llamarlo globalmente la autonomía, ese conjunto de intereses, dignidad, libertad, libre desarrollo de la personalidad, la ponderación de esos intereses debe llevar, en mi opinión, a la prevalencia del segundo bloque de intereses. Se lesiona la vida, pero se protege la autonomía, se protegen esos intereses que estarían en el otro lado de la balanza. En general, quienes entienden que este conflicto, o sea, que la eutanasia debe ser un delito y que este conflicto debe dirimirse en favor de la vida, es porque generalmente entienden que la Constitución otorga una protección absoluta al derecho a la vida, de manera que cualquier conflicto entre el derecho a la vida y otros derechos siempre se dirimiría en favor de la vida. Sin embargo, en mi opinión, ningún derecho protegido en la Constitución, ni siquiera el derecho a la vida, goza de protección constitucional absoluta. Y esta ha sido también la opinión del Tribunal Constitucional en una decisiva sentencia del año 85, en la que declaró la legalidad del sistema de indicaciones en materia de aborto, de la justificación de determinados supuestos de aborto. Es decir, ahora ya tenemos un sistema de plazo, pero esta sentencia fue muy importante porque abrió ya la posibilidad de que, bajo determinadas circunstancias, el aborto estaba justificado, el aborto era legal. Y ahí uno de los argumentos más importantes que empleó el Tribunal Constitucional fue la negación de la existencia de derechos absolutos en nuestra Constitución. Ahí el Tribunal Constitucional afirmó que todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos en determinados supuestos pueden y deben estar sujetos a limitaciones. Como digo, este fue uno de los principales argumentos manejados por el Tribunal Constitucional para defender, en ese caso, la constitucionalidad del sistema de indicaciones en materia de aborto. Y, en mi opinión, este es un tema muy importante para la cuestión de la eutanasia porque, en definitiva, creo que la eutanasia podría verse como un problema más sencillo de resolver, porque en el caso de la eutanasia nos encontramos ante un conflicto intrapersonal, entre los intereses de una misma persona, entre su vida, por un lado, y su autonomía, su derecho a decidir, su libertad, su dignidad, mientras que en el aborto, al menos para algunos, se trataría de un conflicto interpersonal entre los intereses de la madre, por un lado, y los intereses del nasciturus, por el otro. Bien, en consecuencia, si entendemos que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, esto significa que cuando se presente un conflicto entre el derecho a la vida y otros derechos también protegidos por la Constitución, tendríamos que realizar una ponderación de esos intereses para ver cuál o cuáles de ellos deben prevalecer. Y es obvio, dada la importancia del derecho a la vida, que en la mayor parte de los casos esos conflictos se van a dirimir en favor de la vida. Pero pueden haber casos, aunque sean excepcionales, en que esto no sea así. Y esto es lo que yo creo que ocurre en el caso de la eutanasia. Es decir, en la eutanasia estamos ante una situación extrema en la que el derecho a la vida puede ceder ante esos otros intereses que se englobarían en ese derecho a la autonomía. Bien, y el fundamento de esta opinión de que el derecho a la vida, digamos, o que debería ceder en estos casos de eutanasia, estaría en la idea de que, en contra de quienes han defendido que la eutanasia debería ser un delito, sobre todo la eutanasia activa, porque es un derecho, la vida es un derecho absoluto, entiendo que el derecho a la vida debe concebirse como lo que se denomina un derecho libertad y, en concreto, como una libertad positiva. ¿Qué significa entender el derecho a la vida como un derecho a libertad? Pues que no es un derecho de contenido obligatorio
como es, por ejemplo, el derecho a la educación. Los niños menores de 16 años tienen derecho a que el Estado les proporcione una educación, pero también están obligados a asistir a la escuela o a recibir una educación. Es decir, no es un derecho a libertad el derecho a la educación. Bien, pues el derecho a la vida no es un derecho de contenido obligatorio como la educación, sino que es un derecho a libertad. Y que sea una libertad positiva, positiva quiere decir que los demás, y en particular el Estado, están obligados a realizar acciones para que nosotros podamos seguir viviendo. Pero lo que no pueden es obligarnos a vivir. Es decir, nosotros tenemos derechos que bajo determinadas circunstancias podemos cancelar. Es decir, los demás tendrían ciertas obligaciones que nosotros, ya digo, bajo determinadas circunstancias, solo, es decir, con una regulación clara, expresa de la eutanasia, bajo qué condiciones uno puede renunciar y puede ser ayudado a morir. La conclusión es que, pues, de una interpretación sistemática de la Constitución y de sus presupuestos filosófico-jurídicos se puede concluir que la eutanasia voluntaria es una conducta conforme a derecho. Se lesiona la vida, pero se protegen esos otros intereses que globalmente podemos incluir bajo la idea de autonomía. Bien, esta, como digo, interpretación me lleva hoy por hoy a defender la inconstitucionalidad de este precepto del artículo 143, número 4 del Código Penal, pero del eje data, es decir, con la regulación hoy vigente, permite dar salida legal a estos supuestos. Como antes decía, es decir, cuando se presenten estos casos, creo que los jueces deberían plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Del eje ferenda, es decir, de cara al futuro, lo razonable y por razones de seguridad jurídica, lo lógico es que se regule la eutanasia y se deje muy claro qué supuestos están justificados y qué supuestos quedarían bajo el ámbito del derecho penal y, por tanto, seguirían siendo conductas castigadas. Y en ese sentido, a lo que hacía referencia antes Francisco Candela, hay dos proposiciones de ley que se presentaron en el Congreso, una de la confluencia de Unidas Podemos, En Común Podem y Galicia en Común, y otra del Partido Socialista, que precisamente modifican estos, puedo poner uno y otro, o sea, el artículo 143.4, los dos lo que hacen es, pues, lo que hay que hacer, es decir, desde mi punto de vista, es decir, modificar ese número 4 y prever precisamente que esas conductas no sean punibles, no sean constitutivas de delito. Lo malo es que estas dos propuestas, que ya se presentaron en la anterior legislatura y en esta última, que ha durado casi nada, pero como se ha cerrado la legislatura, pues no han seguido adelante. Yo confío en que, porque la de Unidos Podemos ha presentado exactamente la misma, el Partido Socialista la ha modificado y, en general, las dos son regulaciones muy semejantes, muy parecidas. Hay algunas variaciones que podrían discutirse, pero creo que las dos dan salida al problema de la eutanasia voluntaria. Las dos regulan este artículo 143.4, diciendo que, o sea, en lugar de que se castigan, no serán punibles estas conductas, tanto esta como la del Partido Socialista, y luego hay toda una regulación en la que se establecen toda una serie de garantías para que haya una seguridad jurídica sobre que la persona, cuando toma la decisión, la toma de manera libre, voluntaria y responsable. Las dos se centran en el ámbito médico, es decir, que se va a permitir, digamos, conforme a estas dos proposiciones, la eutanasia voluntaria siempre dentro del ámbito médico, con una serie de controles. Por ejemplo, en el caso de la propuesta del Partido Socialista se establece un control previo antes por parte de una comisión, antes de practicar la eutanasia, y un control posterior. En el caso de la confluencia se habla solo de un control posterior. Bien, estas son ya cuestiones que a lo mejor pues, podrían debatirse, si es mejor una cosa o si es mejor la otra, pero las dos dan una salida legal, y una salida legal yo creo que razonable. Se parecen mucho, cualquiera de estas dos proposiciones de ley, a las regulaciones ya vigentes desde hace muchos años en países como Holanda o Bélgica, donde cuando yo estaba todavía preparando mi tesis todavía no se había legalizado y se hablaba de los enormes riesgos que tendría eso, o en Estados Unidos, en el estado de Oregón, que fue donde se aprobó, ahí prefieren llamarlo auxilio al suicidio, es decir,
porque prefieren eludir, como decía yo antes, llamar eutanasia, pero en todos esos países donde se han legalizado formas de eutanasia voluntaria no hay ningún dato, más bien todo lo contrario, de que se hayan producido abusos, que eran uno de los argumentos más fuertes que se ha empleado siempre, la pendiente resbaladiza. Si aprobamos esto, entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bien, pues cada vez son más, o sea, no son muchos todavía, pero cada vez son más los países que van aprobando legislaciones donde se permite la eutanasia voluntaria, y los datos que hay sobre esos países son que no ha habido ninguna noticia que diga que ha habido abusos, más bien todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Oregon, en Estados Unidos, pasados unos años de aprobación de esa ley que llaman de auxilio al suicidio, en los 2 o 3 primeros años pues eran muy poquitos pacientes los que lo habían solicitado, y pues algunos habían fallecido antes de poder tomar esa medicación, porque el auxilio al suicidio consistía en que el médico le proporciona una medicación una vez pasados ciertos controles también. Decían, algunos no habían fallecido antes, otros no llegaron a utilizar, no habían, cuando yo leí, digamos, las noticias, todavía no lo habían usado, pero decían que sí que les daba muchísima tranquilidad saber que tenían el control, saber que ellos podían en ese momento, en el momento en que viesen que ya para ellos no tenía sentido seguir porque tenían sufrimientos, etcétera, que podían controlar su final. Por eso creo que este es un tema. De hecho, yo que llevo trabajando, pues ya digo, porque hice mi tesis doctoral sobre este tema, han pasado ya muchos años, y los porcentajes de personas a favor cada vez son más, y creo que las cosas cada vez están más maduras, y sobre todo que el argumento de los abusos no se ha podido probar en absoluto. Donde se ha probado no hay ninguna constancia de que haya habido abusos, y sin embargo la gente pues se siente mucho más tranquila. Y nada más, muchas gracias.